hija me dijo que había alguien en su cuarto. Pensé que era una pesadilla, hasta que me dijo su nombre. Marta. No conocía a nadie con ese nombre, ni en la escuela, ni en el pueblo. Pero al buscarlo en internet, encontré algo que me heló la sangre. Marta Molina, la bruja de la Biznaga, ejecutada en 1831, acusada de robar niños para ofrendas de sangre. Esa noche, mi hija durmió con los ojos abiertos y al día siguiente, su voz ya no era la misma. Esto no es una historia, es una advertencia. Si vives en México, quizá también la has escuchado. Me llamo Elías. Soy padre soltero desde hace 2 años. Cuando mi esposa murió, mi única prioridad fue sacar adelante a mi hija Luna. Dejamos Ciudad de México atrás, buscando tranquilidad, aire limpio, algo que se pareciera a la paz. Así fue como llegamos a La Biznaga, un pueblo pequeño de Guanajuato, casi detenido por el tiempo. La casa que alquilamos era antigua, pero hermosa. Muros gruesos, azulejos pintados a mano, un jardín central lleno de plantas y una fuente seca en medio. El casero la ofrecía a bajo precio y con urgencia. Parecía una oportunidad. Hoy sé que era una trampa. Luna tenía 8 años. Al principio se mostraba tranquila. Jugaba, dibujaba, leía en voz baja. La casa parecía hacerle bien. Pero al cabo de unas semanas, su comportamiento cambió. Todo empezó con una frase. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: «Papá, Marta viene cuando tú no estás». Pensé que era una amiga imaginaria. Le pregunté quién era Marta. Me respondió: «La señora del rebozo que se mete por mi ventana». Fui a revisar. La ventana estaba cerrada desde dentro, asegurada con un seguro antiguo. No le di importancia, pero la noche siguiente encontré escrito en el vaho del cristal: Marta. Las cosas empezaron a pasar rápido. El foco del baño estalló sin razón. Unos pájaros murieron junto a la fuente del jardín. Luna despertaba gritando y siempre con la misma palabra en los labios: Marta. Una madrugada la encontré dormida en el suelo, justo frente a la puerta del jardín. A su alrededor había trazado con guis un círculo con símbolos que no reconocía. La desperté. Estaba helada. Empecé a grabar cosas, no como evidencia, sino porque necesitaba entender si estaba perdiendo la cabeza. Un día revisé la grabación de la cámara del pasillo. A las 3:17 de la madrugada, se escucha una voz de mujer diciendo: «Luna, ya no estás sola». No se ve a nadie, pero el micrófono capta claramente la voz. No era un eco, era alguien. Busqué en internet, recurrí a grupos de leyendas locales, escribí el nombre del pueblo y el de la mujer que mi hija repetía sin cesar: Marta. Y encontré algo. Marta Molina, la bruja de la Biznaga. Según varias fuentes,
fue una mujer que vivió a las afueras del pueblo en el siglo XIX. Curandera para algunos, bruja para muchos. Fue acusada de haber hecho desaparecer a 3 niños. Se decía que practicaba rituales con sangre. La ejecutaron en 1831. Quemaron su casa y esparcieron sal en el terreno. Y la ubicación de esa casa, exactamente donde estaba ahora la nuestra. No se lo conté a Luna, pero empecé a notar que sabía cosas que no podía saber. Me decía frases en náhuatl sin haberlo estudiado nunca. Hablaba de cosas antiguas, de la sangre que pide paso, de la voz que duerme bajo la tierra. Una tarde me dijo: «Papá, Marta quiere que le abra la fuente». Fui al jardín. La fuente, que llevaba años seca, tenía en el centro una pequeña tapa de metal oxidado. Nunca la había tocado. Esa noche soñé que Luna estaba dentro de la fuente, pálida, mirándome sin ojos. No soy un hombre religioso, pero me arrodillé. Le recé a algo, a lo que fuera. Llamé a un sacerdote. Me dijo que no se metería con eso, que había oído historias de esa casa desde joven y que la bruja seguía esperando su ofrenda. Intenté llevar a Luna lejos de allí. Preparé las maletas, pedí un taxi. Pero cuando salimos al jardín, gritó como nunca antes. Se dobló en el suelo, se agarró la cabeza. Sangraba por la nariz. Y dijo entre dientes: «Ella dice que si me voy, tú mueres». El conductor del taxi, al escuchar eso, arrancó el coche y se fue. Nos dejó allí tirados. Esa noche, Luna me pidió que no me durmiera. Me senté en su cuarto con una linterna. A las 3:17, la luz parpadeó. La ventana se empañó. En el vaho, sin que nadie la tocara, se formó la palabra «gracias». Desde entonces, la fuente ya no está seca. Este es solo el comienzo, porque cuando una historia empieza con un nombre olvidado, suele terminar con uno nuevo que toma su lugar. Y Marta, la bruja de la biznaga, aún no ha terminado de contar la suya. Desde aquella noche en que la palabra gracias apareció sola en la ventana, supe que algo se había sellado entre Luna y esa cosa que la observaba. No lo dije en voz alta, pero lo sentí, como si mi hija ya no me perteneciera del todo. Los días siguientes fueron distintos. Luna estaba callada, siempre concentrada, pero no parecía dormida ni despierta. A veces la encontraba de pie en el jardín, quieta frente a la fuente, con los ojos cerrados y las manos extendidas, como si escuchara instrucciones. Decidí poner cámaras por toda la casa, en la entrada, en su cuarto, en la cocina, incluso en el jardín. Revisaba los vídeos cada noche como un ritual. A las 3:17 a.m. siempre pasaba algo. Sombras fugaces, un sonido bajo como un zumbido grave, una figura que cruzaba rápido de un lado a otro, demasiado alta para ser humana. Luna comenzó a dibujar cosas extrañas. Ya no eran símbolos, eran escenas. Una mujer vestida de negro, con un rebozo que le cubría el rostro.
caminando entre tumbas. Una figura sentada frente al fuego, rodeada de cuerpos dormidos. Siempre la misma mujer, siempre en el centro de todo. Le pregunté si eso era Marta. Me miró fijamente y dijo: no es Marta, es lo que queda de ella. Ese día encontré bajo su cama un cuaderno de notas, lleno. Dibujos, frases, fechas, mapas. Muchos escritos estaban en náhuatl. Los llevé a una profesora de lingüística de la Universidad de León. Ella me llamó esa misma noche. Me dijo que los textos hablaban de una mujer sin tumba que recoge a los que nadie protege. Me preguntó si tenía algún tipo de libro de leyendas en casa. Le dije que no y le colgué sin darle más detalles. Esa misma noche, Luna se levantó de la cama y salió al jardín. Yo la seguí sin hacer ruido. Se arrodilló frente a la fuente y comenzó a cantar. Una melodía repetitiva, monótona, que me heló los huesos. Cuando la toqué para detenerla, su piel estaba ardiendo. Me miró y me dijo: ella me está enseñando cómo volver y quiere que tú también aprendas. Rompí la tapa de la fuente con una barra de hierro. Debajo había una cavidad profunda. No era solo un pozo. Era una especie de cámara tallada en la roca. Saqué tierra durante horas hasta que encontré algo. Un frasco de vidrio. Y dentro, un pedazo de cuero humano, arrugado, con letras grabadas. No quise leerlo. Lo enterré de nuevo. Después de eso, la casa cambió de nuevo. Se sentía viva. Respiraba. Los muros crujían en patrones. Las lámparas parpadeaban al compás del mismo canto que Luna murmuraba en sus sueños. El agua de la fuente se volvió espesa. Al tocarla, dejaba un olor metálico en la piel. Intenté irme, dejarlo todo, pero cada vez que pisaba el umbral con una maleta, una fuerza me detenía. A veces era Luna, otras una figura que se aparecía en el espejo de la entrada, con ojos vacíos y la voz de mi esposa fallecida, diciéndome: no te vayas, ya casi se completa. Un vecino, don Agustín, se acercó un día y me dijo algo extraño. ¿Ya la viste de cerca? No entendí. A Marta. Dicen que antes de que se lleve a alguien, lo visita en la vigilia. No cuando duermes, cuando parpadeas muy lento y crees que estás solo. Me contó que su madre había trabajado como sirvienta en esa misma casa hacía décadas, que una vez vio a una niña hablarle a la fuente. Esa niña desapareció. Nadie la buscó. Nadie la recordaba después. Volví esa noche con un objetivo claro: quemar todo. La fuente, los dibujos, el jardín. Pero cuando fui a buscar a Luna para sacarla, ella no estaba. Encontré una nota escrita con crayón rojo sobre la almohada. Estoy abajo, con mamá. Corrí al sótano. Nunca lo había abierto. Era una puerta oculta detrás de una estantería. No supe cómo lo supe, pero lo supe.
Bajé con la linterna. Las escaleras de piedra parecían no tener fin. Al llegar al fondo, el aire olía a cera derretida y flores muertas. Había velas encendidas, aunque nadie las había prendido. En el centro, Luna estaba sentada frente a un altar de huesos. Detrás de ella, una figura femenina cubierta por un velo negro. No se movía, no respiraba. Cuando intenté entrar al círculo, sentí una presión en el pecho que me dejó sin aire. Luna giró lentamente la cabeza y me habló con una voz que no era suya. ¿Por qué quieres interrumpir lo que ya ha comenzado? No pude responder, solo lloré. Ella se levantó, caminó hacia mí y al abrazarme susurró: gracias por llevarme hasta aquí. Ahora puedes irte. Desperté en el suelo del jardín, al amanecer, sin señales de fuego, sin símbolos, sin fuente. La tierra estaba lisa, como si nunca hubiese habido nada. Entré corriendo a la casa. No había dibujos, no había cuadernos, no había cámaras. Y lo peor, no había luna. Ni fotos, ni ropa, ni nombre en registros escolares. Como si nunca hubiese existido. Solo quedaba yo y un nombre escrito en el vaho del espejo del baño: Marta. Hoy es el 5º día desde que desapareció Luna. He revisado cada rincón del pueblo. He ido a la policía, a la iglesia, al hospital. Nadie la ha visto. Nadie la recuerda. Ni siquiera en el registro civil aparece su nombre. Como si nunca hubiese estado aquí. Pero yo la oigo. En mi casa, en la fuente, aunque ya no esté. En los muros, en el silencio. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, pero luego empezaron a pasar cosas que no podía explicar ni con locura. Anoche, la televisión encendió sola y proyectó imágenes que nunca grabé. Luna corriendo por la casa, riendo, seguida por una sombra larga, imposible, que se arrastraba detrás de ella. Y luego apareció una frase escrita sobre la imagen, como quemada en la pantalla: ya no es tuya. Esta madrugada escuché pasos. Bajé al sótano, aunque la había sellado. Estaba abierto otra vez. Bajé con una linterna. Al llegar al fondo, la vi. No a Luna, a Marta, o a lo que queda de ella. Una figura envuelta en rebozos negros, con el rostro cubierto y los pies descalzos flotando sobre la tierra. No se movía, pero yo sí. Avancé, y entonces ella habló con una voz que era muchas voces al mismo tiempo. Mujeres, niños, ancianas, mi hija. Tú la trajiste, tú la ofreciste, y ahora tú también servirás. Mi cuerpo se quedó rígido. El aire se hizo denso, húmedo. Empecé a ver imágenes en mi mente. Antiguos rituales, niños envueltos en mantas, sangre vertida sobre piedra, cánticos en una lengua que no debía existir. Grité.
Me arranqué de esa visión. Subí como pude. Vomité sobre el lavamanos, pero el agua no salía. Solo tierra negra. Fui a buscar los vídeos de seguridad y todos estaban borrados. Solo quedaba uno, con fecha del día siguiente. Lo abrí. Era yo, sentado en el sillón, mirando la cámara. Pero no era ahora. Era en unas horas. Y detrás de mí se asomaba un rostro blanco, seco, con los ojos vacíos. No sé si me estoy adelantando a algo o si ya ocurrió. He decidido dejar esta grabación programada para subirse a la red en caso de que no regrese esta noche. Si alguien la ve, no intente buscarme, no intente buscarla, porque lo que vive aquí no está buscando ser encontrado, solo quiere ser recordado. Y yo ya la recordé. Me voy a la fuente, esta vez no para buscar, voy a ofrecerme. Quizá, si me entrego, ella me devuelva Luna. Aunque yo no sea ella, aunque me lleve a los años. Todo lo que pido es que alguien escuche esta historia y no se olvide del nombre. Marta. Ya es tarde para ti también. La bruja de la Biznaga no quiere seguidores, quiere testigos. Suscríbete a Sereno en Misteria si quieres seguir viendo lo que otros prefieren olvidar.